Ya me está preguntando. La respuesta es sí, pero A las 5. mal, doctor. Tiene que ser rápido. No hay pregunta más fácil que esa. Ok. Dueña Samayoa. Presente, doctor. Condiciones que favorecen fiebre reumática. Cardiopatías congénitas, No, valvulopatías condiciones que favorecen fiebre reumática, tranquila. Sería el hacinamiento, la pobreza, ¿a eso se refiere, doctor? Ya. El hacinamiento, Pues la sí, estoy de pobreza. acuerdo. ¿Y? Bajo peso al nacer. No. Hacinamiento, la pobreza y el pobre acceso a los servicios de salud. González Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cuáles son las características de la carditis de la fiebre reumática? Ok. No me acuerdo. No, ya le puse mal, doctor. Como el doctor Caguana, que se tarda 1 hora en contestar una pregunta de 10 segundos. Juan Cachise. Presente, doctor. La misma pregunta. ¿Cuáles son las características de la carditis de la fiebre reumática? La carditis se caracteriza principalmente por ser una pancarditis. Eso quiere decir que afecta al endocardio, pues a la válvula, al miocardio, produciendo una insuficiencia cardíaca, o al pericardio, produciendo una pericarditis o derrame pericárdico. Ya. ¿Qué más? Ah, ¿Qué produce a nivel valvular? La afección aguda, ¿qué produce a nivel valvular? Bueno, ya lo voy a poner bien. No pregunte, pero doctora, por eso ya le puse más o menos. Produce insuficiencia mitral, doctora. La afección aguda valvular por la fiebre reumática produce insuficiencia mitral. De todas maneras le puse bien. Mamani Peña. Mamani Peña. Mamani Peña. Creo que ha renunciado, ¿no? Pero no me informó nada, doctor. Ya. Bueno, no está. Pacheco Ñaupa. Presente, doctor. Ñaupa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Características de la artritis, de la fiebre reumática. En caso de la artritis, era que se presentaba entre el 60 a 75% de los casos. Ya. Que, por ejemplo, también afecta a lo que son grandes articulaciones. Bueno, lo siento. Es migratoria, Ya no, ya fue, doctora. Tiene que decir el nombre del apellido. Es una poliartritis migratoria, que consiste en que afecta varias articulaciones, ¿no es cierto? Por eso significa poliartritis. Artritis hay inflamación, dolor, rubor, calor, tumor. Es invalidante, ¿no? Afecta grandes articulaciones. Usted tiene que decirme cuáles, ¿no? Tobillos, rodillas, caderas, codos, hombros, rara vez afecta manos, ¿cierto? ¿Qué más? Y que responde rápido, fácilmente a los antiinflamatorios. Sencillo, ¿no? Si ustedes no activan su cámara, yo asumo que están leyendo, entonces si no leen,
Si no leen rápido, por lo menos lean bien. Tito Ochoa. Tito Ochoa. Tito Ochoa. Ok. Villegas Carrión. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones menos comunes de la fiebre reumática? Ya. Los nódulos, no. Los criterios menores, doctor. Poliartralgia, fiebre, velocidades de... No he dicho criterios menores. Las manifestaciones menos comunes, eso es lo que he dicho. La coria de Seidemann, los nódulos subcutáneos. Ya, no es Corea, es Corea. Coria. Así como el país es Corea y es de Sydenham. ¿Qué más? Sydenham. Ujú. Nódulos subcutáneos, ¿qué más? El eritema marginado. ¿Cuáles son las características, doctor? Del eritema marginado es un Sí, de eritema. los tres. Si no, la doctora, sus compañeros me van a decir que facilito. Es porque Ya. tiene una La foto coria de Sydenham en su... se afecta, se caracteriza por movimientos involuntarios en la lengua y en la mitad del cuerpo. Se va a deber a infiltraciones a No nivel escucho. neurológico. Ya, Los nódulos subcutáneos son nódulos ya, indolores asociados a carditis. Están sobre la ya. superficie extensora de los huesos. El eritema marginado son márgenes de color rojo. Se van a encontrar a nivel del tronco, miembros, y son evanescentes, es decir, desaparecen rápido. Ya. Casi nunca se encuentran en... ¿Dónde casi nunca se ve el eritema marginado? Casi nunca se encuentra en... A nivel... Ahí. No lo recuerdo. No, bueno, igual le pongo bien, más o menos, he hecho la mayoría. Casi nunca se encuentra en el rostro, doctora. En la cara, generalmente es en el tórax, ¿no es cierto? Ya no le debo orales a nadie, ¿no? ¿Hay alguien al que le debo orales? Hable ahora o calle para siempre. Nadie le debo orales. Perfecto. Ya, espero que hayan presentado sus trabajos con la doctora Mendívil. Si no, los que no han presentado la vez pasada, que debieran haber tenido esa nota en el primer parcial, tienen menos nota, ¿eh? No le pueden deber nada a la doctora Mendívil, por favor. Yo estoy hablando con ella permanentemente. Ok, hablemos de enfermedades de pericardio. Empecemos la penúltima subunidad del curso. Recordemos algunas cosas sobre el pericardio normal. Como nosotros sabemos, el pericardio forma una cavidad virtual, es decir, no forma una cavidad real. En realidad es un doble saco formado por dos membranas, el pericardio visceral, el cual está pegado, obviamente, adherido al músculo cardíaco, al corazón, y luego está el pericardio parietal. El pericardio contiene aproximadamente entre 50 y 75, máximo 100 mililitros de líquido, que en realidad es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Dentro de las funciones del pericardio se encuentra el de prevenir la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, especialmente de las cámaras derechas, especialmente durante el esfuerzo físico y a veces durante episodios de sobrehidratación, ¿no? De sobrehidratación o de sobrecarga de volumen. El pericardio además mantiene al corazón en su posición normal, minimiza el roce del corazón con otras estructuras y probablemente retarda la expansión de infecciones pleurales o pulmonares hacia el corazón.
A pesar de estas funciones positivas, la ausencia total del pericardio, ya sea congénita o quirúrgica, no es incompatible con la vida. Se puede vivir sin pericardio. Por otro lado, ocasionalmente existen defectos parciales a nivel del lado izquierdo del pericardio, a nivel del pericardio izquierdo, por donde puede protruir la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Muy rara vez, la herniación de estas estructuras y la estrangulación de la aurícula izquierda puede producir muerte súbita en los pacientes. La pericarditis aguda es la afección frecuente del pericardio. Y pericarditis significa inflamación, ¿no es cierto? Y la podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Dentro de esta clasificación está, por ejemplo, la clasificación clínica, en la que contamos con pericarditis aguda, que tiene una evolución menor de 6 semanas, la cual es fibrinosa o con derrame. El derrame puede ser seroso o sanguinolento. La subaguda entre 6 semanas a 6 meses, la cual puede ser con derrame constrictiva o constrictiva. Y la pericarditis crónica, con una evolución de más de 6 meses, la que puede ser constrictiva, con derrame o adhesiva. Luego está la clasificación etiológica de la pericarditis, en la cual la afección viral es la más común, ¿no? La afección viral es la forma más común de infección o de pericarditis infecciosa, y los virus implicados suelen ser el Coxsackie tipo A o B, el ecovirus, el virus de las paperas, el adenovirus y hasta el virus del HIV. La pericarditis purulenta o piógena, producida generalmente por neumococo, estreptococo, estafilococo, neisseria y menos frecuentemente por la legionela. Luego, en nuestra realidad, en nuestra región, probablemente la pericarditis tuberculosa sea una forma muy frecuente de infección del pericardio. La pericarditis por hongos y otras infecciones son un poco más raras. Luego está la pericarditis no infecciosa, es aquella que ocurre durante el infarto de miocardio, producida por la uremia o por insuficiencia renal. Por neoplasias son bastante frecuentes. Dentro están los tumores primarios del corazón, los cuales son muy raros, ¿no? Más frecuentemente la afección neoplásica del pericardio se produce por metástasis, que muy frecuentemente vienen de los pulmones, de mama, linfoma o leucemia. Luego tienen ustedes una serie de causas no infecciosas de pericarditis, y luego están las pericarditis probablemente debidas a hipersensibilidad o a reacciones de autoinmunidad. Dentro de esto está la fiebre reumática, que acaba de mencionar la autora. Las enfermedades del colágeno, muy frecuentemente el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la pericarditis inducida por drogas, la procadinamida, hidralazina, femitoína, que son drogas que producen un síndrome tipo lupus. Los anticoagulantes pueden producir derrame pericárdico y pericarditis, sobre todo los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Y la pericarditis post-injuria cardíaca, que se conoce también como pericarditis post-infarto de miocardio. Una es la pericarditis del infarto de miocardio y otra es post-infarto de miocardio, que puede ocurrir meses después del mismo y se conoce como síndrome de Dressler. Luego está la pericarditis post-pericardiotomía y la pericarditis postraumática. Todos estos pertenecen al grupo de pericarditis post-injuria cardíaca. Como les dije, la pericarditis aguda es el proceso patológico que con mayor frecuencia
afecta al pericardio. Acabamos de realizar la clasificación clínica y etiológica. Y la pericarditis aguda se caracteriza por manifestaciones clínicas cardinales o muy importantes. Dentro de estas manifestaciones está el dolor, el frote pericárdico, las alteraciones electrocardiográficas, el derrame pericárdico y si se produce taponamiento, el pulso paradójico, son características de muchas formas de pericarditis. Hay pericarditis que se pueden presentar con todo este complejo clínico, con todo este clúster, con todo este conjunto de manifestaciones, y hay otras pericarditis que se presentan solamente con algunas de estas. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? 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 Aló, buenas tardes. Ah, doctor, ¿qué tal? Qué gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Sí. Mira, doctor, una preguntita. Tengo un familiar que está internado en la cama de UCI en el seguro. Le ha hecho un TEC, aparentemente un tromboembólico, como una Zuleira. Ya, sí. ¿Qué le encontró, doctor? Bueno, le encontré un ventrículo derecho que estaba dilatado y estaba fallando, ¿no? Tenía compromiso de la función sistólica y sugerimos que le hicieran la trombolisis, pues, ¿no? Claro, le van a hacer ahora, creo, la trombolisis y ahí diría que, por eso quería saber el por qué y qué cosa es lo que habían encontrado. Y justo me dijo que doctor, dame una chance, justo le voy a llamar. Sí, sí, claro. O sea, lo que pasa es que ha evolucionado favorablemente, pero es una trombosis importante, por lo que me han contado el cuadro clínico, incluso se desmayó y se chocó. Sí, ha hecho un síncope. Y también se chocó, dice, y ayer ya le estaban por trombolizar y no sé por qué frenaron la trombolisis. En la tomografía se ve que la rama derecha de la pulmonar está ocluida en un 90% y tiene otro trombo pequeño en la rama izquierda. Y le he hecho el ecocardiograma y el ventrículo derecho está dilatado, con función comprometida, las troponinas se han elevado. No sé cómo estará el BNP ni el ProBNP, entonces, pero le dije al de UCI que pida. Entonces, si bien es cierto, y su presión tampoco me gustaba mucho porque estaba con una sistólica menor de 100, una sistólica mayor de 90, así que son características a mi parecer no a mi parecer, eso está escrito, es una tromboembolia de alto riesgo, ¿no? Entonces estos pacientes tienden a complicarse posteriormente y ella es joven, no es hipertensa, no es diabética, entonces yo le sugerí que a la señora que acepte la trombolisis, ¿no? Y espero que se lo hayan hecho o se lo estén por hacer. No se lo han hecho hasta ahora, justo me acaba de llamar el esposo, que es mi cuñado. Ya. Y me dijo, entonces le dije, me pregunté quién me había hecho el ecocardio para hablar con el doctor, si está indicando eso hay que hacerlo cuanto antes, eso no se puede esperar, le dije. Claro, mejor que le hagan la trombolisis, es mejor. Sí. Cuanto más antes mejor, ¿no? Y tiene todo para que salga bien, ¿no? Claro, hay posibilidades de que se complique en un 5%, pero tiene un 95% de salir bien. Entonces, yo le he explicado también eso a la señora y la señora aceptó. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. No, encantado, doctor, para servirlo. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ok, disculpen la interrupción. Como les decía, la pericarditis aguda es la afección más frecuente y se caracteriza por este conjunto de alteraciones clínico-electrocardiográficas. El dolor de la pericarditis aguda es un dolor muy severo, intenso, invalidante, que puede ser muy similar al del infarto al miocardio, puede ser opresivo, retroesternal o puede ser precordial. Se puede irradiar al cuello, a los brazos, a los hombros, de ahí que nos puede hacer confundir con un infarto agudo de miocardio.
Característicamente, sin embargo, y a diferencia del dolor del infarto, se irradia a los trapecios. Esa es una característica que hay que tener en cuenta. Y otra característica de este dolor es que empeora cuando el paciente está en decúbito dorsal y mejora cuando el paciente se sienta. Esto no se ve en el infarto de miocardio, no tiene posición antálgica el dolor de la isquemia miocárdica o del infarto de miocardio. Otra característica del dolor de la pericarditis es que es un dolor que se puede asociar a una pleuritis de la pleura vecina, es decir, una inflamación de la pleura. Tiene características de dolor pleurítico y puede empeorar con la tos, por ejemplo, o con los movimientos respiratorios. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, es invalidante, empeora con el decúbito, mejora al sentarse, tiene características de dolor pleurítico porque empeora con la tos o con los movimientos respiratorios, con la inspiración. Pero nos puede hacer confundir con un dolor del infarto de miocardio porque es sumamente doloroso, es invalidante. La pericarditis aguda también nos produce otra manifestación que es el frote pericárdico, ¿no? El frote pericárdico es un ruido rasposo que por ciclo puede tener más de 3 componentes, ¿no? Puede tener 4, no solamente sistólico, diastólico, sino continuo, etcétera. Puede tener más de 3 componentes. Algunos lo asocian al sonido que produce el papel al arrugarse, otros al sonido que produce el cabello. Cuando ustedes frotan su cabello al lado del oído, a ver, háganlo, ese ruido produce el frote pericárdico. El frote pericárdico puede estar ausente, no es un ruido constante, puede estar ausente, por decir, en la mañana y aparecer en la tarde, o viceversa, no es un ruido constante. Pero en general, en el curso de la enfermedad se escucha en más del 80% de los pacientes. Se escucha mejor con la membrana del estetoscopio, con el paciente sentado e inclinado hacia adelante y en el tercio inferior de la línea paraesternal izquierda. El frote pericárdico tiende a desaparecer cuando el paciente desarrolla derrame pericárdico. Las manifestaciones electrocardiográficas de la pericarditis también son importantes, son parte de este complejo sintomático y laboratorial, en este caso el electrocardiograma, que caracterizan a la pericarditis aguda. Aquí podemos complicarnos más en el diagnóstico porque tenemos más fuentes de confusión con el infarto de miocardio. La pericarditis aguda se caracteriza por elevación, como ven ustedes, del segmento ST, ¿no? Y esta elevación la hemos estudiado cuando hemos hablado de isquemia miocárdica. Probablemente estos cambios electrocardiográficos se deban a la inflamación del músculo cardíaco, es decir, del músculo subepicárdico, que se encuentra justo por debajo del pericardio visceral, conocido como epicardio, ¿no? Entonces, probablemente estos cambios se dan a la inflamación del músculo, a la lesión del músculo cardíaco subepicárdico, y se caracteriza, vuelvo a repetirles, por elevación del segmento ST. Lo primero que se ve entonces es una elevación del segmento ST, pero esta elevación tiene algunas características. Es con concavidad hacia arriba, ¿no? Como ven ustedes, con concavidad hacia arriba. A diferencia del infarto de miocardio, que es con convexidad hacia arriba, es convexo. Lo otro se trata de una elevación difusa del segmento ST, que afecta 2 a 3 derivaciones de los miembros y desde B2 hasta B6, ¿no? A diferencia del infarto de miocardio, en los cuales la elevación es segmentaria, o sea, no se afecta cara lateral y cara anterior al mismo tiempo, ni cara lateral, diafragmática y anterior al mismo tiempo, no se afecta. Entonces es una elevación difusa del segmento ST que afecta
2 a 3 derivaciones de los miembros y desde B2 a B6. Esta elevación del segmento ST, a diferencia del infarto de miocardio, no se acompaña de depresiones recíprocas, ¿no? De imágenes en espejo, las cuales hemos hablado, existen en la isquemia miocárdica. A veces se puede ver depresión del segmento ST en ABR, como ven ustedes aquí, y en B1. Y en B1. En otras ocasiones también podemos ver un supradesnivel del segmento PR, y un infradesnivel del segmento ST. Este supradesnivel del segmento PR señala compromiso también auricular. Estos son los cambios más precoces o iniciales de la pericarditis. Otra cosa que ustedes ven aquí es que no se afecta el complejo QRS, no aparecen ondas Q, ni hay amputación de las ondas R. Y estos cambios pueden persistir varios días, a veces semanas, pueden persistir varios días. Como ustedes saben, en el infarto de miocardio estos cambios solamente duran o evolucionan en cuestión de horas, máximo de un día para otro, en cuestión de horas, ¿no? Entonces, después de varios días, una vez que el segmento ST cae, recién las ondas T se vuelven negativas. En cambio, en el infarto de miocardio, cuando está cayendo el segmento ST, las ondas ya se están poniendo negativas. En cambio, las ondas T en la pericarditis aguda se ponen negativas una vez y exclusivamente cuando el segmento ST cae a nivel isoeléctrico, y eso puede tardar varios días y a veces semanas. Las ondas T negativas persisten así por varias semanas hasta que recién se vuelven positivas y se normalizan. A veces persisten así por meses, por años y toda la vida, y pueden resultar una suerte de confusión en el diagnóstico de enfermedad coronaria versus pericarditis aguda. Entonces recuerden eso, ¿no? Elevación difusa del segmento ST, ausencia de ondas Q, ausencia de amputación de ondas R, ST con elevación con concavidad hacia arriba, ¿no? El ST persiste elevado por días, a veces semanas, y luego se vuelve isoeléctrico. Recién cuando se vuelve isoeléctrico, las ondas T se vuelven negativas, que persisten así varias semanas o meses, y recién después de ese tiempo se vuelven positivas, o a veces no se vuelven positivas. No hay cambios recíprocos, infradesnivel recíprocos, salvo a veces en ABR o en B1. Muy bien, esos son los cambios electrocardiográficos. Luego, la otra manifestación de la pericarditis aguda es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico que ocasiona algunos cambios cuando aparece. Uno, desaparece el frote pericárdico. Es importante la rapidez con la que se acumula el derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque una acumulación muy rápida de líquido en la cavidad pericárdica nos puede llevar al cuadro clínico de taponamiento cardíaco. Sospechamos derrame pericárdico cuando los ruidos cardíacos están alejados, el choque de punta no es palpable y hay un signo que se conoce como signo de Ewert, que es una zona de matidez y egofonía que se encuentra por debajo del ángulo de la escápula izquierda y se produce por el desplazamiento de la pleura debido al derrame pericárdico. El derrame pericárdico, entonces, que se acumula con mucha rapidez, nos puede producir taponamiento cardíaco con poca cantidad de líquido, mientras que hay derrames que tardan mucho en acumularse, que también nos pueden producir taponamiento cardíaco, pero con grandes cantidades de líquido en la cavidad pericárdica. La radiografía nos muestra una silueta cardíaca en cantimplora, ¿no? La cantimplora, como ustedes saben, es un
recipiente español, ellos lo crearon con el estómago en la vaca para llevar agua, ¿no? Eso es la cantimplora. Que observen aquí, esa es imagen en cantimplora. Incluso ustedes pueden descubrir acá alguna doble densidad. Miren, en realidad la densidad del corazón es esta, mucho más blanca, y esta densidad, esta radioopacidad es mucho más débil que la radioopacidad del corazón, lo que correspondería al derrame pericárdico. Cuando el derrame pericárdico es importante, es grande, se establecen en el electrocardiograma algunos otros cambios, como por ejemplo, ¿cuáles? Esto que ya les he mostrado antes, que se llama alternancia eléctrica y dos complejos de bajo voltaje, ¿no? Ya les he dicho que hablamos de complejos de bajo voltaje cuando la amplitud de los QRS en las derivaciones de los miembros es menor de 5 milímetros y en las derivaciones precordiales es menor de 10 milímetros, ¿no? Es menor de 2 cuadraditos. Observen aquí, entonces, la amplitud de los complejos QRS son de bajo voltaje y hay alternancia eléctrica. Un complejo de un tamaño, otro QRS de otro tamaño, tamaño menor, tamaño mayor, igual a tamaño menor, mayor, menor, mayor, menor, alternancia eléctrica, lo que nos dice que el paciente tiene un derrame pericárdico importante. Para hacer el diagnóstico de derrame pericárdico, aparte de las características clínicas que hemos mencionado, ruidos cardíacos alejados, choque de punta no palpable, signo de Ewart, etc., silueta cardíaca en cantimplora, el examen gold estándar es el ecocardiograma. El ecocardiograma se puede hacer al pie de la cabecera del paciente y nos muestra esto, ¿no? Esto es el corazón y observen el tamaño del derrame, la cantidad de líquido a nivel de la cavidad pericárdica. Igual acá, la cantidad de líquido a nivel de la cavidad pericárdica. Les acabo de mencionar que el acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica nos puede producir un cuadro conocido como taponamiento cardíaco. ¿En qué consiste el cuadro clínico de taponamiento cardíaco? Consiste en la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica suficiente como para impedir el llenado del corazón, el llenado adecuado del corazón. Entonces se acumula líquido en cantidad suficiente como para impedir el llenado de sangre del corazón. El acúmulo rápido de líquido no permite que el pericardio se distienda, que acomode ese líquido. Entonces, un acúmulo rápido también nos puede producir un cuadro de taponamiento. Mientras que cuando el líquido se acumula progresivamente, el pericardio se distiende hasta que su distensión alcanza el límite y se produce el cuadro de taponamiento. Sin embargo, en esos casos, el taponamiento ya se produce con grandes cantidades de líquido. Las causas de taponamiento más frecuentes son la pericarditis viral aguda o pericarditis idiopática, la neoplásica y la urémica. Son las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco, o de pericarditis o de acúmulo de líquido en tal cantidad que nos produzca el cuadro de taponamiento. La cirugía cardíaca y traumatismos también son causas frecuentes. En nuestra región, ya estamos viendo cada vez más, lamentablemente, la tuberculosis como causa de taponamiento cardíaco y el hemopericardio producido por el uso de anticoagulantes, ¿no? El cuadro clínico del taponamiento cardíaco se caracteriza por la triada de Beck. ¿Y en qué consiste la triada de Beck? Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados e hipotensión arterial. Esa es la triada de Beck. Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados e hipotensión arterial. La ingurgitación yugular se caracteriza por alteraciones en la onda X que se hace un poquito más pronunciada y desaparición de la onda Y. En el caso de un taponamiento cardíaco del acúmulo de líquido en cantidad suficiente para impedir el llenado del ventrículo del corazón, la onda Y desaparece. Desaparece y la onda X se puede volver un poquito prominente. Como ya hemos mencionado, el volumen para que se produzca este cuadro resulta variable, depende
de la rapidez, ¿no? Si se acumula muy rápidamente, taponamiento con volúmenes pequeños. Si se acumula muy lentamente, taponamiento con volúmenes grandes. Que se desarrolle taponamiento depende de algunas condiciones, como del grosor del miocardio y el grosor del pericardio parietal, ¿no? Es decir, el grosor del miocardio nos favorece que no se produzca. Cuanto más grueso el miocardio, por eso es que el primero que claudica es el ventrículo derecho, no el ventrículo izquierdo. Cuanto más grueso es el miocardio, menos posibilidades de taponamiento. Entonces, es el ventrículo derecho el que se ve afectado con mayor frecuencia por el acúmulo inadecuado de líquido a nivel de la cavidad pericárdica. También del grosor del pericardio. Obviamente, si tenemos un pericardio grueso, fibroso, no distensible, no se va a distender y con pequeñas cantidades de líquido va a permitir el desarrollo del cuadro clínico de taponamiento, ¿no? Podemos tener entonces derrames pericárdicos tan grandes como este que nos produzca una imagen en matraz. Y miren que les debe llamar la atención que no hay gran congestión a pesar de esta gran cardiomegalia. Entonces no hay gran congestión pulmonar a pesar de esta gran cardiomegalia que se debe al acúmulo de líquido, ¿no? Obviamente, entonces el ecocardiograma otra vez se vuelve una herramienta muy importante para el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Observen dónde está la flecha. Esto es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Y observen que el ventrículo derecho está colapsando. Se está dirigiendo hacia adentro, como consecuencia de la presión que ejerce el líquido. ¿Y por qué el ventrículo derecho primero? Porque, como les he dicho, el taponamiento también depende del grosor del miocardio, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Aquí no se está colapsando el ventrículo derecho, pero sí la aurícula derecha. Observen cómo se dirige hacia adentro. Entonces, la ecocardiografía es el examen gold standard para hacer el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Y otra cosa que deben observar acá es que no hay gran cantidad de líquido. Pues probablemente este derrame pericárdico se acumuló muy rápidamente o es de origen traumático, qué sé yo. Una característica clínica que debemos buscar y que ya la hemos mencionado desde el inicio del curso es buscar el pulso para que la disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración es un fenómeno fisiológico y que el pulso paradójico es una exageración de un fenómeno fisiológico. Normalmente, la maniobra del pulso paradójico se toma con el tensiómetro, con el esfigmomanómetro, ¿no es cierto? Es decir, con el tensiómetro, y si la presión baja en inspiración 10 milímetros o más, nosotros decimos que tiene maniobra de pulso paradójico positivo. Cuando el descenso de la presión arterial sistólica en inspiración es mayor de 15 milímetros, uno puede notar la caída de la amplitud del pulso, incluso la desaparición del pulso, palpando el pulso radial. El pulso paradójico se presenta hasta en 2/3 de los pacientes con taponamiento cardíaco, hasta en 1/3 en los pacientes con pericarditis constrictiva, pero también puede presentarse en embolia pulmonar, en infarto de ventrículo derecho, en shock hipovolémico. De manera que debemos hacer siempre o tratar de buscar, si sospechamos taponamiento, tratar de buscar una serie de características, como les digo, la triada de Beck, el tipo de ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos cardíacos alejados. Si a eso le añadimos pulso paradójico, probablemente estemos en el buen camino de un diagnóstico clínico adecuado, el cual pueda ser corroborado por una ecocardiografía y podamos salvar una vida, ¿no? En definitiva, el tratamiento del taponamiento cardíaco es la pericardiocentesis. Es decir, un paciente se puede desarrollar la triada de Beck solamente, o puede desarrollar un taponamiento subagudo, o no hay taponamiento crónico, con un taponamiento subagudo
puede desarrollar indultación yugular, hepatomegalia, edema, ascitis, edema de miembros inferiores, etc. Ambos se están taponando, ambos pueden fallecer en cualquier momento. En cualquier momento, escuchen, el taponamiento cardíaco es una emergencia. Y definitivamente el tratamiento es la pericardiocentesis. Nosotros en mi hospital dejamos la pericardiocentesis al cirujano de tórax, pero antes nosotros lo hacíamos y podemos hacerlo por vía anterior, ¿no? O por vía subsifoidea. La vía subsifoidea es la vía más utilizada, de preferencia se tiene que hacer con guía ecocardiográfica, lo hacíamos antes, hace como 10 años que no lo hago, ahora se lo dejamos al cirujano de tórax y cardiovascular para que puedan drenar. El tratamiento de un paciente con taponamiento cardíaco es la pericardiocentesis. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Tal vez podría repetir la parte de los cambios electrocardiográficos en la pericarditis aguda, por favor. Ya, rápidamente. ¿Ven mi pantalla? No. No se ve. ¿Ya? Entonces, rápidamente, elevación difusa del segmento ST con concavidad hacia arriba que afecta 2 a 3 derivaciones de los miembros y desde B2 hasta B6, ¿no? Ausencia de ondas Q, ausencia de amputación de las ondas R, las ondas T se ponen negativas solamente cuando el segmento ST cae a nivel isoeléctrico. Cuando hay derrame pericárdico importante, se añade este signo de alternancia eléctrica, ¿no? De alternancia eléctrica. ¿Sí? Doctora. ¿Sí? ¿Satisfecha? ¿O alguna duda? No, ¿Alguna duda? No. Solo quería preguntarle, ¿esta se produce por etapas? O sea, ¿para qué haya un... Claro, evoluciona, ¿no? Este es el cambio primero, que puede persistir varios días. El primer cambio. Después de esos días, como les he dicho, cae el segmento ST. Y solamente cuando el segmento ST se vuelve isoeléctrico, estas T que están positivas se vuelven negativas, las cuales persisten así semanas o incluso meses, después de los cuales recién el electrocardiograma se normaliza. Recuerden que hay otras características, que no hay ondas Q, no hay amputación de las ondas R, casi no hay imágenes en espejo, salvo en ABR y B1. Pero esto evoluciona, ¿no? Como les he dicho, esto persiste varios días, a veces semanas, luego recién cae el segmento ST, luego la onda T se vuelve negativa y después de un tiempo, que puede ser hasta meses, recién se vuelve normal. Hay quienes, sin embargo, como les he mencionado, nunca normalizan la onda T, persisten en negativa para siempre y son una fuente de confusión para el diagnóstico de isquemia miocárdica. Va en etapas, doctor. Así es. Gracias, doctor. Pero